general de un partido, diputado, director de migración por un acuerdo de tu partido con el partido de gobierno. Ese espíritu de servicio, ¿cómo ha logrado conjugarlo un joven como tú de una provincia? Sí, bueno, no de cualquier provincia. Santiago es Santiago. Y aunque las águilas nos tienen a nosotros un poquito preocupados, pero, Abajo. pero definitivamente lo que puede cualquier hombre, yo creo que eso no tiene edad. En primer lugar, a la vida hay que darle contenido, ese contenido tiene que tener propósitos, debe inspirarse en valores y especialmente sustentarse en una palabra clave para todo tipo de éxito, que es la palabra trabajo. Si tú no tienes una determinación, un objetivo, una meta, de ir haciendo las cosas. A veces la meta no es que yo quiero llegar a X o a Y lugar. Pero, por ejemplo, yo soy director de migración y nunca me aspiré a eso. La vida me llevó, las circunstancias me llevaron a ser director de migración, pero nunca me lo imaginé, o sea, nunca lo pensé, nunca lo procuré y me llegó. Ahora, ¿qué es lo que te lleva? Lo que va construyendo, lo que vas haciendo en la vida, es el mismo camino, el mismo amor con que tú vas haciendo las cosas. Yo tuve la oportunidad de que Santiago me hiciera el honor de representarlo en el Congreso, junto con un grupo de jóvenes también interesantísimos. La bancada de Santiago era una bancada muy interesante en el Congreso en los momentos en que yo estuve y creo que lo único que hice fue, mientras estuve ahí, que fue mi primera hoja de servicio público, porque aunque estaba en la política toda la vida, nunca me animé porque tenía un ejercicio bastante bien establecido y quería mantenerme. Finalmente se me distinguió con una candidatura, hice mi campaña en un momento en que nadie pensaba que yo podía, sobre todo con un esfuerzo de voto preferencial, imponerme. Lo logré. Y todo eso es trabajo y hacerlo con amor, con pasión, con sana pasión. Y cuando lo haces así, las puertas van abriéndose en el camino. Y detrás de todo hay una voluntad, que es la de Dios. Así es. Entramos entonces ahora a hablar de el involucramiento que tiene en el aspecto de migración en un país con tantas dificultades en este sentido, en un tema en el que hay una especie de confrontación, si pudiese llamarse así, y donde nosotros estamos aprendiendo todavía de los temas que tienen que ver con regulación, de la gente que entra o sale de la República Dominicana. Si fuésemos a definir a República Dominicana en este momento en el aspecto de sus migraciones, ¿qué tengo? Mira, has usado una palabra interesantísima, muy interesante, que el pueblo dominicano está aprendiendo a, a tener una política migratoria, está aprendiendo que la migración debe ser ordenada y está aprendiendo que la migración tiene que ser legal. Porque existe lo que yo le llamo el pasivo migratorio y hay muchas circunstancias de carácter histórico que son las que forjaron una cultura de laissez-faire, laissez-passer en la materia migratoria. Por ejemplo, nosotros fuimos siempre una isla o media isla sumamente despoblada. Todavía en los primeros años del siglo XX éramos una nación sumamente despoblada y con una política de apertura a la llegada de extranjeros total, porque no teníamos... Claro. Si tú te pones a ver en nuestras primeras constituciones hasta 1908, en el que se produce una reforma que lideró el presidente Cáceres, las políticas de naturalización
de ciudadanía, de migración, estaban contempladas solo en la Constitución Dominicana y eran sumamente abiertas. Por ejemplo, una persona podía llegar aquí y si duraba un año podía optar por la nacionalidad dominicana si era hijo de una de las repúblicas iberoamericanas o si era un ciudadano español. Se usaba mucho el término criollo porque en ese momento veníamos de eso, Claro. nos autodenominábamos criollos a los que habíamos, si bien procedido de la colonia española, de la metrópoli, pero ya de varias generaciones aquí ya le llamaban criollos. Y eso nos llevó a nosotros a ser un país totalmente abierto a la migración. Y el dominicano entiende, no, allá no hay problema. Todavía hoy en día hay extranjeros que le dicen, a veces hasta en legaciones diplomáticas, no, toma esta visa y va y tú llegas allá, ya no hay problema. Si tú tienes una visa no hay problema. Y entienden, no saben los rigores que tiene la ley. Tenemos un aparato migratorio que desgraciadamente no jugó su papel. Yo siempre he dicho que la Dirección General de Migración estuvo básicamente en una anomia de hecho, porque durante tantos años, 75 años de existencia que tiene la institución, allá solamente se manejaban las categorías migratorias de residente temporal y residente permanente, teniendo la ley categorías de permisos de trabajo, etcétera. Cuando se comenzó a industrializar el azúcar, ya en los términos en que se comenzó a hacer a partir de 1880, se empezó a importar mano de obra de las islas y de Haití. Esa importación se produjo básicamente y fundamentalmente sin ningún tipo de rigor y control migratorio, y la administraba el Ministerio de Agricultura. Y después estaba también el tema de nuestros ingenios azucareros, Eso que mismo. nos permitió una relación con el vecino para una mano de obra mucho más barata en la República Dominicana. Así es. Entonces, fíjate lo que acontece. Después, cuando se crea el Consejo Estatal del Azúcar, que son los ingenios de Trujillo, es el que maneja la migración laboral, la manejaba el CEA, y ya eso era un trato directo de gobierno a gobierno, que siempre se ha querido estigmatizar, pero y se dice que era que lo vendían. Yo la información que he ido levantando es que era un proyecto interesante donde había una migración laboral que venía, trabajaba, se le hacía un ahorro en cierta medida forzoso a todos ellos, al final de 5 pesos mensuales se le entregaban al final y con eso ellos compraban muchísimas cosas y dinamizaban la economía haitiana, regresaban a Haití. Pero nada de eso lo controló migración. O sea, ese control se mantuvo en el ámbito del Consejo Estatal del Azúcar. Cuando se dispersa el CEA, cuando se desvanece, de la manera lamentable en que se desvaneció, todos los que habían venido en ese momento y que estaban en los batalles del CEA, se ocuparon de desmantelar el CEA y toda esa gente se dejó ahí, no se retornó. Y Migración no tenía participación de nada de eso. Por ahí surgiría entonces la fecha de 1929. Bueno, lo de 1929... Yo digo lo de 1929 porque es el problema mayúsculo que hemos tenido en términos de migración en el país por la sentencia aquella, la disposición del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, yo diría que el problema comienza a nacer en 1880, porque la industria azucarera se comenzó a desarrollar en los términos ya de producción industrial a partir de 1880. Lo que hay en el 29 es que el tribunal toma la reforma de junio del 29 para establecer que desde ese tiempo la República Dominicana tiene un estatuto de nacionalidad. Ahora, todo ese proceso de gente que vino, por eso tú ves que hay asentamientos de
cocolos en San Pedro de Macorís, en Samaná. Los chinos de Constanza, los japoneses de Constanza, Éramos, los chinos de ya eso Bonao. fue parte de una política que en el régimen de Trujillo se llevó a cabo, que igual vinieron muchísimos españoles que eran republicanos, que fueron recibidos por Trujillo aquí como una forma de cooperar, de sacarle a Franco la presión de la presencia de líderes políticos, y aquí emigraron artistas, literatos, una migración intelectual muy interesante. Pero a todo esto, el aparato migratorio no funcionaba con el rigor debido. Se modifica la ley en el 2004 y da un trabajo enorme, y es a los 7 años que viene a salir el reglamento. En mi gestión. Ya. O sea, hay una orden de la ley de migración, porque a todo esto tampoco el Plan Nacional de Regularización no es una disposición del tribunal, como mucha gente dice. El tribunal la asume porque la ley la contempló en el 2004. Mucha gente cree que eso es un arreglo, que hubo que arreglar algo, No, que la presión internacional fue tan grande. No. Cuando se aprobó la ley, yo era diputado, se aprobó con un dispositivo que propuso mi querido hermano Pelegrín Castillo. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue una propuesta de Pelegrín en la mesa de negociaciones de la ley. Y yo recuerdo que Pacheco, que era presidente de la Cámara, nos llamó a nosotros dos y nos dijo: mira, el presidente Mejía tiene interés de sacar la ley de migración antes de irse. Y nosotros, bueno, pero la ley está lista, vamos a sacarla. Claro. Entonces nos dijo, el problema es que hay que trabajar el tema de los que tienen muchos años aquí y que están en el registro civil. Pacheco está ahí y él lo puede, se lo recordé y está consciente de eso. Tenemos que ver cómo le buscamos una vuelta en la ley. Y yo le dije: presidente, no hagamos eso en la ley de migración. Debemos buscar un tratamiento en una ley especial de naturalización para esos ciudadanos que están en el registro civil dominicano. A él le gustó la idea, fue lo que nos comprometimos a hacer, pero no se hizo. No hubieron las condiciones, no se trabajó el tema. ¿Qué pasa? 9 años después, y en el calor del debate que generó la sentencia 168, el presidente Medina sencillamente lo que ha tomado es la determinación de enfrentar el pasivo migratorio, que, como te digo, comienza ya hace 134, 135 años, que se fue generando lentamente porque de esa gente que venía se fueron quedando y se hicieron algunos asentamientos en registros civiles, que son los que generan el drama humano a que nos hemos referido todo el tiempo. Yo incluso publiqué un artículo sobre la nacionalidad y el drama humano, porque realmente son gente que tienen a veces 3, 4 generaciones en la República Dominicana, claro, que lograron asentamientos en registro civil por error, por desconocimiento, por corrupción probablemente, que se han percibido como dominicanos, que han vivido como tal, que tienen una vida, y en eso no hay contradicciones. Entonces, bien, el presidente lo que ha hecho es sencillamente asumir la agenda de la ley. Vota el decreto 327 con el protocolo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, entonces somete la ley de naturalización, que es lo que se había sugerido, no ahora, desde hace muchos años. Simplemente se está agarrando el toro por los cuernos, porque si no es con esas medidas especiales, que en algunas ocasiones son un trago muy amargo, pero necesario para poder ordenar la migración. O sea, Ricardo, cuando regresemos de esta pausa, quiero que me diga por qué en la República Dominicana hay tantos haitianos. Ya regresamos. ¿De una vez? Ok, David, de una vez. No, tú digas. David, de una vez. ¿A qué hora que en la noche? Las 11. Seguimos aquí en Informativo Universal, conversando con el director general de Migración de República Dominicana, el licenciado José Ricardo Taveras. Él nos habla o nos habló en la primera parte de esta conversación
del aspecto histórico de las migraciones en la República Dominicana, sobre la responsabilidad de la ley y las regulaciones que hemos tenido. Y le preguntaba, cuando nos íbamos a la pausa, ¿cómo es responsabilidad de la Dirección General de Migración si ciudadanos extranjeros están en la República Dominicana o de los dominicanos que salen de aquí? Le preguntaba, ¿por qué hay tantos haitianos en la República Dominicana? Mira, qué bueno que tú hablas de la responsabilidad de la Dirección General de Migración, porque mucha gente también desconoce las competencias de las diversas agencias que interactuamos en el tema del control migratorio. Hay un tema que es el control de fronteras. Cuando digo control de frontera es que en los puntos habilitados para el cruce legal y ordenado de las migraciones, tanto la emigración como la inmigración, el control lo tiene la Dirección General de Migración en lo que concierne a admitir o no admitir conforme a las reglas legales a un ciudadano. Pero hay un ingrediente que se llama seguridad fronteriza, que la gente vive reclamándole a migración. ¿Para qué existe migración? La competencia de carácter constitucional, inclusive, de la seguridad de la frontera, es una competencia de las Fuerzas Armadas. Obviamente, como la Fuerza Armada tiene el control, vamos a decir, la policía de la seguridad fronteriza, necesita el concurso de la Dirección General de Migración, ese ejercicio, para tramitar legalmente las devoluciones que hace en labores de contención y seguridad fronteriza. Cuando incurren ciudadanos que vienen cruzando la frontera de manera ilegal y a través de pasos no autorizados. Pero yo veo que cuando persiguen, por ejemplo, ciudadanos ilegales en el país, las personas que lo hacen están identificados como inspectores de la Dirección General de Migración. Bueno, porque Migración tiene competencia para ejercer labores de interdicción migratoria en todo el territorio nacional. Pero el tema de la competencia en la seguridad de la frontera terrestre es de las Fuerzas Armadas. La aérea es de las Fuerzas Armadas, se ejerce a través de la Fuerza Aérea Dominicana. La marítima se ejerce a través de la Armada. Entonces, porque son tres tipos de fronteras, aérea, marítima y terrestre. Entonces, ahí están los cuerpos para eso. Ahora, ¿qué es lo que brinda Migración? El concurso de cooperar con esas agencias que nos entreguen las personas que capturan en sus labores cotidianas y nosotros hacemos el proceso legal de retornarlos. Obviamente, eso no quita que nosotros no hagamos también labores de interdicción migratoria. En este momento, Fuerzas Armadas y Migración están presentes en la Operación Escudo en la frontera, que está dando unos resultados maravillosos, que yo soy partidario de que se sostengan en el tiempo. Eso debe ser un operativo permanente y debe seguirse invirtiendo en eso, en tecnología que facilite el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y de Migración, que tienen necesariamente que cooperar en el tema. Cuando usted dice resultados, cuando usted dice resultados maravillosos, ¿pudiera numerarme que ustedes están evitando la penetración de 10, de 15.000, de 20.000 extranjeros haitianos al país? Bueno, sí, claro, por supuesto, porque el problema es que yo creo, la gente habla mucho y especula en el tema frontera, pero las devoluciones que se han producido en días, entre el día, vamos a decir, 8 de enero hacia acá, ya según tengo reportes, rebasan las 22.000, según creo que por ahí deben andar. O sea, estamos hablando de devoluciones de más de 1.000 personas por día, 2.000 depende, o sea, el trabajo se está haciendo. Se ha dificultado mucho el tema y sobre todo se han interrumpido las rutas que van a través del sistema montañoso. En el sur, por ejemplo, hay una ruta que va a través de toda la montaña, toda la cordillera, desde Haití, y van y llegan, algunas veces los bajan por Ocoa, pero preferiblemente desde el Cacao, lo bajan a San Cristóbal y Santo Domingo,
Como esas son zonas que no están tan vigiladas, pues obviamente había una ruta muy bien establecida. Nosotros con operaciones de inteligencia hemos establecido eso y esas rutas se han interrumpido en las montañas. Aquí teníamos un problema, o tenemos, porque lo que yo creo que la gente también, el pueblo tiene que habituarse, que cuando tú tienes frontera, el desafío de una frontera no se termina nunca. Es un desafío permanente, permanente. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para ese tema toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que se está controlando? Por el norte ocurría lo mismo. Te entran por Restauración, se van metiendo por Santiago Rodríguez y Comé de la Sierra, La Leonor, y te cruzan a Manacla, y Diferencia, todas esas hasta caer en San José de las Matas y de ahí los bajan a Santiago. Había una ruta establecida. Esas rutas que normalmente no teníamos acceso a interdicción, gracias al trabajo que está haciendo las Fuerzas Armadas y con la cooperación de migración, han sido realmente interrumpidas, se han puesto vigilancia en esas áreas y la interdicción ha mejorado sensiblemente. Usted habló de una relación correcta con las Fuerzas Armadas. Claro. Y fue desde la Armada que primero propusieron al país la construcción de un muro entre Haití y República Dominicana. ¿Usted comparte la idea de hacer un muro que nos separe? Mire, los muros, yo soy partidario del muro. Yo respeto que no se haga, pero yo siempre he sido partidario del muro. Los muros, por ahora el muro, que nadie se haga ilusión, un muro por sí solo no resuelve el problema. El muro tiene que ser cultural, el muro tiene, además de ser físico, tiene que haber un muro jurídico bastante contundente. Porque ¿qué tú ganas con hacer un muro? Estados Unidos está haciendo su muro por tramos. Lo está haciendo. Va a llegar un día que los Estados Unidos va a tener un muro completo con México, porque ese muro nunca se ha detenido. Y en determinadas áreas tiene X o Y características. El muro de los Estados Unidos nunca se ha detenido. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, te hacen un túnel y te sacan la gente, a veces por el sistema de alcantarillado de cualquier pequeño pueblo de por ahí. Definitivamente el muro solo no basta. Si se hace un muro, se puede pensar primero en el desarrollo de un muro por tramos. Yo creo, por ejemplo, que resulta útil al interés de Haití y de República Dominicana que en algunas poblaciones, como el caso de Pedernales, se puedan levantar pequeños tramos de muro que ayuden a la seguridad policial de ambos lados a evitar confrontaciones de ambas comunidades. Porque si tú te pones a ver el video de los incidentes de principio de año, ¿qué tú tienes en Pedernales? Un lecho de un río seco, con un pequeño paso de muy mala condición, y la comunidad haitiana se para frente al lecho del río del otro lado y la comunidad dominicana de este lado a lanzarse piedras en medio de incidentes donde hay conflictos que son normales, en toda actividad fronteriza son normales, que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de temas. Entonces tú tienes dos comunidades que un día van a cruzar al medio del río y puede ocurrir un evento desagradable. Pero en este momento hay una especie de malentendimiento, forcejeo reciente, que un camionero, que un joven sea tomado dominicano en el lado haitiano, Sí. haitianos que dicen ser maltratados en la República Dominicana. Sí, eso está causando mucha presión. Todo eso son conflictos fronterizos que suelen ocurrir, sobre todo cuando tú tienes una frontera desordenada y unos habitantes fronterizos, comenzando tú ves por las mismas autoridades locales. ¿Tú crees que es posible que en Restauración, por ejemplo, con los auspicios del mismo síndico de Restauración, se haya construido un puente binacional con recursos de la misma comunidad
para auspiciar el desarrollo de un mercado que se ha estado dando de manera ilegal ahí. Cuando todo punto de cruce binacional tiene que ser una aprobación de Estado a Estado. Claro. Pues los síndicos de la frontera están haciendo, yo quisiera que tú oyeras al síndico de Elías Piña hablando de cómo ellos tienen las mancomunidades binacionales, que yo que abriendo camino, trocha. Yo le he pedido a las Fuerzas Armadas que las rompan todas. Si es por mí ese puente, yo lo rompo. Porque no se puede estar desarrollando cruces porque las comunidades se pongan de acuerdo. Eso es una cuestión de Estado. El Estado haitiano y el Estado dominicano tienen una convención binacional en la cual establecen 4 puntos y se pueden hacer 10 más, pero tiene que ser autorizado. Ninguna autoridad local, ni municipal, ni de ningún tipo, puede estar diciendo, pues vamos a abrir una trocha aquí. O sea, es un tema de lo que yo te digo, la frontera cultural. Ideológica. Si tú tienes, por ejemplo, una autoridad local abriendo trocha sin que medie ningún tipo de acuerdo entre ambas autoridades, eso es una locura, una locura. Y los síndicos de la frontera en general, no voy a generalizar, están muy confundidos. Está bien, las actividades comerciales en una frontera no son malas, son positivas, que debemos estimular, pero de manera ordenada. Claro. No un caos que usted no sabe, ni el Estado haitiano ni el dominicano tener control de lo que está pasando ahí, no puede ser. De acuerdo al director general de Migración de República Dominicana, ¿cuántos haitianos ilegales debe haber en el país y cuántos legales, más o menos, usted tiene idea, Mira, existen? Los ilegales se pueden estimar, probablemente el único instrumento, yo diría que con cierto rigor científico que tenemos a la mano es una encuesta. No se ha hecho nunca un censo de extranjería en la República Dominicana y decir que hay X o Y cantidad de haitianos en la República Dominicana es una aventura. Pero ese censo habla de alrededor de 700,000, según el censo. Ilegales. Entonces, bueno, de una y otra forma, ahora legalmente registrados en la Dirección General de Migración, deben haber 10,000 y pico, 10,000 y pico. Esa es la suma, no creo que lleguen a 11 todavía. Pero lo que te estoy diciendo, o sea, ¿cuál es el problema que tú me preguntabas antes de irnos a la pausa? ¿Por qué hay tanto haitiano? ¿Por qué hay tantos haitianos en el país? Bueno, porque nosotros también otro error. Nosotros creemos que el problema es la migración haitiana. Y el problema no es la migración haitiana, el problema está en Haití. Tú tienes una economía 10 veces mayor que la haitiana, pobre, pero 10 veces mayor que la haitiana. Un obrero haitiano ganándote $5 un jornal en la construcción de aquel lado y cruzas, dependiendo de la especialidad que tenga, te gana 45, ¿qué tú vas a hacer? Sí, es una situación muy difícil cruzar. Y se acabó. Entonces, Estados Unidos, que tiene un control satelital de sus fronteras, que tiene drones de todos los tamaños vigilando, que tiene muros, no ha podido controlar esa situación. Según estiman ellos, se le han metido 12 millones. Entonces, es lo que yo estoy diciendo. La frontera es un desafío permanente. Y por eso yo te estoy hablando de que el muro físico sí puede jugar su papel, especialmente en algunas áreas, como yo citaba el caso de Pedernales. Pero no basta. ¿De qué ganamos con hacer un muro si no hacemos el muro de la cultura de que tenemos que tener una migración ordenada y legal? Pero ¿qué ganamos con hacer un muro si no se promueve el desarrollo de Haití? Exacto. Porque ¿qué tú ganas con...? Mientras los estados poderosos del mundo no hagan una caja común y hagan un pequeño plan Marshall para Haití y desarrollen infraestructura, educación, salud, generen empleo y fortalezcan la institucionalidad del Estado haitiano, este programa nos va a impactar a todos, a los dominicanos muy especialmente, pero también a los demás países de la región, porque es que el ser humano, si tiene hambre, si tiene sed, si necesita salud, si necesita educación, si quiere sobrevivir, no se va a quedar en una situación de pasividad, se tira a donde tenga que tirarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que
hay que actuar donde están las causas del problema. José, muchas gracias por haber venido a esta entrega de Informativo Universal. Se nos quedó un montón de temas pendientes. Tenemos que hablar en una próxima entrega cuando usted nos haga el favor de volver a una noche de aquí del programa del tema de cómo está la migración en lugares turísticos del país, cómo está el trabajo de migración en puertos, aeropuertos de la República Dominicana, pero eso será en otra ocasión. Bueno, Gracias por venir. Yo espero tener la oportunidad y no quiero que me des la oportunidad de decirle a los queridos amigos televidentes que mañana es el día del Patricio Juan Pablo Duarte. Muy bien. Que todos los dominicanos hagamos un gesto de deferencia con el Patricio para ir construyendo la cultura del respeto por nuestra propia identidad, una bandera, que todos hagamos algo y digamos algo en las redes sociales, donde sea, exaltando que la obra de Duarte es sagrada. Muy bien, muchas gracias al director general de Migración de República Dominicana, José Ricardo Taveras. Nos ha hecho el favor de estar con nosotros acompañándonos este día. En breve, seguimos.